17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores y andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, ¿no? Entonces aquí hay un tipo de cristiano, ¿no? Podemos identificarlo en esta mañana, y son los cristianos sensuales. ¿Cuáles son esos cristianos sensuales? El versículo 18 lo dice: son los que andan según sus malvados deseos. Entonces, ¿qué pasa con los sensuales? Aquí el escritor de Juan nos permite ver claramente, dice que no tienen al Espíritu Santo. Podría yo pensar y decir, estos son los que se mueven por sus deseos, los que se mueven por sus emociones, mas no hay una verdadera guía del Espíritu Santo. Por eso hay que saber, o hay que aprender más bien, a conocer al Espíritu Santo, cuándo verdaderamente es Él y cuándo es mi emoción. Hay que aprender a discernir esa parte para que no caigamos en esto que dijo Judas: aquellos que andan no conforme al Espíritu, sino que andan conforme a sus malvados deseos. ¿Y sabe qué hace este tipo de persona? Este tipo de persona no viene para unir y no viene para edificar. Este tipo de persona viene para dividir, causan divisiones. Entonces su sentir no va en la misma guía del Espíritu, o quizás no va en la misma guía de los que verdaderamente tienen el Espíritu Santo y vienen siendo guiados por Él. Entonces esto viene a chocar con el diseño del Espíritu Santo y va a provocar divisiones. Entonces, debido a esta situación, hay una recomendación, versículo 20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, aquí hay una palabra que nos permite entender que hay una oración que sí es en el Espíritu Santo. No es de pronto la oración de rutina, la oración aburrida, la que mucha gente no le consigue sazón, no le consigue respuesta, pero podemos entender de que hay una oración en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo yo entender que estoy orando en el Espíritu? Bueno, entonces ahí se necesita lo que es tener comunión con el Espíritu Santo, de tener esa relación con Él. Entonces, cuando hay relación con el Espíritu Santo, todo aquel que se relaciona con el Espíritu Santo conoce la presencia del Espíritu Santo. Una persona que solamente ha escuchado del Espíritu Santo, pero que no conoce su presencia, difícilmente llegará a entender lo que es orar en el Espíritu. ¿Existe gente que ora sin conocer al Espíritu Santo? Tengo que decirle que sí, y muchísimos, no son poquitos, son muchísimos. Inclusive gente de la misma iglesia, podría yo decir que hay un porcentaje, no alto sino pequeño, que oran pero no conocen la presencia del Espíritu Santo. Dentro de ese grupo se encuentra lo que dijo Judas: los sensuales, los que no tienen al Espíritu Santo. Van a la iglesia, asisten, oran, pero sencillamente no hay conocimiento de la bella persona del Espíritu Santo. A mí me sucede algo muy especial desde que vino esa primera visitación a mi vida. Muchas veces lo he hablado, le voy a recordar hoy un poquito. Yo recuerdo que yo ya había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo por primera vez recibí esa visitación, fue el día que se manifestó en mí el don de hablar en otras lenguas. Había recibido el fuego, sentí que todo mi cuerpo se llenó de fuego, pero no tenía comunión con Él. Es Segunda de Corintios, en el capítulo 13 dice, capítulo 13, versículo 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entonces, cada vez que yo leía este texto, me inquietaba esa parte, ¿no? Lo que es tener comunión con el Espíritu Santo, pero aunque lo había leído, no había entendido cómo desarrollar esa comunión. Esto no cambió hasta que no llegó a mi vida un libro que inclusive creo que dejaron de sacarlo. Por allá hay algunas, los libros que están por ahí rodando, pero ya las librerías como tal, o las editoriales, creo que ya no lo están imprimiendo. Pero la verdad, buenísimo. ¿Cuál es ese libro? Ese libro se llama Buenos días, Espíritu Santo, de un pastor conocido con el nombre de Benny Hinn. Este libro fue una inspiración para mi vida y una aclaración para poder entender lo que era la comunión del Espíritu Santo. A través de este libro pude entender que es necesario que nosotros saquemos tiempo para tener conversaciones con el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, y que Él es el indicado de enseñarnos, de guiarnos a todo lo que Dios me ha asignado y a todo lo que yo necesito entender.
Entonces, yo recuerdo que leyendo este libro me llevó a tener conversaciones con esa bella persona. ¿Cómo empecé yo esa relación con el Espíritu Santo? Yo se había escuchado hablar y escuchaba que mucha gente lo mencionaba, pero aunque yo oraba, nunca le había sacado el tiempo para poder detenerme y conocer la personalidad de él. Entonces fue un día donde me senté en un almuerzo, estaba solo en ese tiempo en la Iglesia Señales de Cristo, estaba allí en una de las habitaciones, y mientras estaba allí me sirvo el almuerzo cuando yo me siento, y entonces en ese momento fue que se me prendió como la lamparita y dije, bueno, Espíritu Santo, me dicen que tú eres real, Benny dice esto de ti, que te puedo conocer, que puedo conocer tu presencia. Bueno, en este momento, yo no sé si tú comes o no comes, bueno, yo me serví los míos, así le dije, ¿verdad? Y quiero que me acompañes a almorzar. Y allí le puse una silla junto a la mía, aunque no le puse almuerzo, ¿verdad? Entonces me senté, almorcé, tampoco era tiempo de sobreabundancia, ¿no? Escasamente había para mí, ahora tenía que sustentar al Espíritu Santo, no. Eso es solo, lo digo de manera chistosa, ¿no? Usted necesita darle comida al Espíritu de Dios. Entonces fue en ese momento cuando por primera vez sentí algo que descendió a esa habitación. No lo vi con mis ojos, ojo, no lo vi con mis ojos. Sencillamente sentí que la atmósfera cambió y que algo empezó a descender en el lugar de mi almuerzo. Y allí fue cuando empiezo mis primeras conversaciones con él, como cuando uno conoce a alguien, empieza a hacerle preguntas: ¿quién eres tú? ¿Cómo eres? ¿De qué se trata el Espíritu Santo? Y empecé a desarrollar esa relación. Entonces fue cuando por primera vez experimenté esa cobertura. Entonces cuando esa cobertura vino, cada día más se volvió un encuentro emocionante con él. Ahora me arrodillaba, abría mis manos y descendía esa presencia. Es más, nada más con acercarme a la silla donde yo oraba, ahí se sentía esa presencia. Y algo empezó a suceder en ese lugar, porque desde que yo empecé a entender que el Espíritu Santo es una persona, entonces mi mentalidad empezó a cambiar. Ahora el lugar de mi habitación donde yo oraba ya no era un lugar desordenado, ahora era un lugar donde puse una alfombra, donde puse una grabadora, puse una pistica allí, adoraciones, ¿verdad? Música, ¿cierto? Y allí me postraba, puse una alfombra, ¿verdad? Y empezaba a orar, y ese lugar se sentía algo diferente, tanto que mire lo que empezó a suceder. Ahora las personas que llegaban allí, ¿sabe qué experimentaban? Inmediatamente experimentaban el deseo de orar. Entonces me empecé a dar cuenta que el lugar de mi altar empezó a ser visitado por varios hermanos que cuando llegaban a la silla del hermano José allí a orar. Empezó a crearse un ambiente de oración, y ¿sabe qué pasa? Que era que la presencia del Espíritu Santo se estaba manifestando en ese lugar, y entonces ahí es cuando la oración cambia. Ahí es cuando empezamos a experimentar lo que es la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu, siempre uno está descubriendo cosas, siempre uno está viviendo experiencias. Cuando usted ora en el Espíritu es cuando sucede algo sobrenatural, que tú estás con los ojos cerrados orando, pero aunque estás con los ojos cerrados orando, tú empiezas a ver. ¿Qué empieza uno a ver cuando empieza a experimentar una oración en el Espíritu? Allí empezamos a ver rostros de personas. Usted está orando y empieza a ver la imagen, por ejemplo, de su mamá. Entonces, ¿qué te está guiando el Espíritu Santo? Esa oración en el Espíritu te está diciendo: ora por tu mamá. Usted no va a saber qué decir, pero en ese momento la oración va a fluir de acuerdo a lo que el Espíritu Santo pone en el pensamiento. Así te va a pasar a tu hermano por la mente. Allí en la visión vas a ver el rostro del vecino, de la vecina. No se te haga extraño cuando tu peor enemigo te muestre en el rostro de tu peor enemigo y empieces a orar. Esto me pasó a mí empezando. Me tocó empezar a orar por la persona que había asesinado a mi madre. Empecé a orar por esa persona y lloraba como si me doliera. Allí Dios me estaba no solamente enseñando a perdonar, me estaba liberando, sino que también estaba intercediendo por esta persona que para la gloria de Dios todavía está vivo y está viviendo por ahí, bueno, etcétera, etcétera. Entonces empecé a experimentar esa oración en el Espíritu. Hay momentos donde usted está orando y la oración en el Espíritu, ¿a qué te lleva? Te lleva a lo que vivió el apóstol Pedro, según Hechos capítulo 10, entró en un éxtasis mientras oraba. ¿Qué es un éxtasis? Es como ese sueñito que tú estás orando y tú de repente ni te das cuenta y quedaste profundo allí o profunda en aquella oración, y en medio de ese momento el Señor te muestra una visión, te muestra una revelación, te lleva a una lucha, a una batalla, ¿verdad? En el Espíritu, y eso lo vives tú, y eso es algo que todos debemos de aprender a vivir personalmente. Entonces la oración en el Espíritu deja de ser una oración vacía, deja de ser una oración aburrida, sino que se convierte ahora en algo emocionante. Voy más allá, ojo, porque esto es para los entendidos. La oración en el Espíritu me empezó a mí a suceder algo. Cuando tú empiezas a entrar en el Espíritu, ¿verdad? En esa oración guiada por Él,
llegará momentos donde tú sientes y vives la experiencia que literalmente el Espíritu Santo te lleva a lugares. Entonces usted empieza, por ejemplo, a orar por la ciudad en la que vives y tú empiezas a ver puntos de la ciudad. Él te empieza a mostrar en medio de esa oración y es como si viajaras en el Espíritu, intercediendo por esos lugares específicamente donde el Espíritu Santo te va a mostrar a través de esa oración. Entonces empiezas a vivir como si hubiera un movimiento. Aunque tu cuerpo está en el mismo lugar, tú estás conectado con el Espíritu Santo y vas a empezar a vivir lo que es el movimiento en el Espíritu. Yo no sé qué tal esto te suena a ti, pero como te digo, no lo vas a entender hasta que no lo vives. Pero la oración en el Espíritu es algo apasionante, es algo que nos rompe la cabeza también, y es algo donde hay un deseo de orar, y no solamente eso, hay una satisfacción. Quiero decirte que cuando nosotros o cada persona independientemente vive una oración en el Espíritu profunda y entregada, rendida a Él, va a experimentar lo que es el amor del Espíritu, y tú vas a sentir cómo el corazón se llena, vas a empezar a sentir cómo la paz de Dios llega a tu corazón, te vas a sentir satisfecho, satisfecha, y vas a desear, escuche, vas a desear que ese tiempo no pase. Si te pones de rodillas, vas a desear que las rodillas no se cansen, y si es en la noche, vas a desear no quedarte dormido. ¿Por qué? Porque eso es algo maravilloso. Las personas que se aburren en oración fue porque todavía no conocen lo que es orar en el Espíritu. Hay un momento donde la oración se pone como dura. ¿Qué quiere decir esto? Que usted como que está orando y no experimenta. Entonces es allí donde tenemos que entrar en la oración de perseverancia hasta que se den las cosas. Por ejemplo, yo dentro del grupo de personas, hablando de pastores, tengo pastores que en un tiempo me decían: pastor, pero yo oro y no veo nada, ni escucho nada. Y yo le digo: siga, no te detengas, sigue orando. Y hoy en día ya escucho que el lenguaje les ha cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Que ya han experimentado lo que es la vida en el Espíritu, viendo visiones, escuchando y teniendo lo que es del Espíritu. Inclusive ya se conectan conmigo. ¿Por qué? Porque antes de que ellos entendieran lo que es la oración en el Espíritu, siempre chocaban conmigo, chocaban. Y resulta que ellos no sabían de que todo lo que yo les decía no se lo digo porque yo quisiera ni porque era mi deseo. Es decir, no me considero un cristiano sensual. Cuando yo hablo a la persona, cuando hablo al creyente, cuando hablo al pastor, no lo hablo porque es el deseo de mi corazón. Cuando lo hago es porque el Espíritu Santo me está guiando a hacerlo. Entonces, esas personas que en un día chocaban conmigo porque no les encajaba lo que yo les decía, hoy en día se vienen acoplando. ¿Qué quiere decir? Que ya de lo que a ellos les hacía falta, ahora sí lo están teniendo, y se puede dar, o se está dando más bien, lo que se conoce la unidad del Espíritu. Hablando de la iglesia, toda la iglesia debe de llegar a la unidad del Espíritu. ¿Y cuándo se da eso? Cuando yo sencillamente desarrollo la relación con el Espíritu Santo. Cuando tú eres una persona llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo y que ora en el Espíritu, eres una persona que no choca con lo del Espíritu. Por eso, todo el que es del Espíritu se asocia. El que no, siempre va a estar chocando, porque no va a encajar con sus pensamientos, no va a encajar con sus deseos. ¿Ese quién es? El cristiano sensual. El que no le encaja lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque todavía no ha entrado en el nivel del Espíritu. Estamos ahí, orando, congregándonos, pero chocando. Nada nos encaja. Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver otra cita. Vamos a Romanos. Romanos me impactó hoy y le voy a decir por qué. Romanos 8. Esto ya lo he dicho, pero hoy lo voy a leer desde más antecito porque quiero que entendamos algo. De pronto los que hoy están bajo prueba, bajo dificultad, bajo lucha, quiero que entiendas algo. A veces Dios permite cosas para que podamos descubrir al Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Dice el 24, Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Arranca desde el pensamiento de la salvación. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Es decir, ya no es de fe, ya lo tengo, ya lo veo, ya no lo estoy esperando, ya está ahí, ¿cierto? Entonces eso no es esperanza ni de fe, ya lo recibiste. Dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, ahí sí es fe, ahí sí es esperanza. Con paciencia lo aguardamos, no es con desespero, no es como mucha gente ora y porque no recibe ya se olvidó de Dios. Ni para qué buscar a Dios, uno ora y no recibe nada, ya no quiero más con Dios. No funciona así. Hay que creer y esperar con paciencia en las promesas de Dios.
Ahora, ¿por qué crees que el apóstol habla de esta manera, empezando desde la salvación? Es porque somos salvos y a veces cuando hay luchas, cuando hay necesidades, mucha gente deja de creer, y lo importante no es lo que usted ora para recibir, lo importante es que tú cuides de esa salvación en la cual estamos. Entonces, a veces, si Dios no me da para la casa, me aparto del camino del Señor. Te hago una pregunta en esta mañana: ¿qué es más importante, tu alma o la casa? No que estaba orando por el esposo y estoy congregándome, recibí el discipulado, recibí todo lo de Dios, pero como el esposo mío no se ha convertido, ni para qué voy a la iglesia si este hombre no cambia. ¿Qué es más importante, tu alma o tu esposo? Ojo, espero que estés siendo claro con lo que te estoy diciendo. No significa que Dios no te va a responder, pero ante la respuesta de una petición, lo que debe de prevalecer es la importancia de tu salvación. Puede darse el caso, la mujer o la mamá empieza a congregarse porque quiere un cambio en su hijo. Eso es correcto, pero a veces necesitamos entender por qué Dios nos pasa por procesos, por qué Dios permite las luchas. Y muchas de las luchas que Dios permite es para que nosotros le busquemos. Si tienes luchas con tus hijos y empezaste a congregarte para ver un cambio en tus hijos, síguele creyendo. Pero lo importante no es el cambio de tus hijos. El punto más importante por el cual Dios quiere que nos acerquemos a Él es para entender el plan de salvación. Y aquí esto es personal. Cada uno cree por su salvación. Aunque cuando tú te acercas a la salvación del Señor, Él te da una promesa familiar. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero allí no nos dice que es inmediato. Ahí simplemente nos da la promesa. Entonces es allí donde tenemos que tener fe, donde tenemos que tener la esperanza. Creo por mi salvación, creo por la salvación de mi familia, ¿verdad? Pero el hecho de que mi familia todavía no busque de Dios, el hecho de que mi hijo siga rebelde, de que mi esposo siga rebelde, no significa que ese es el motivo para yo apartarme. Ojo, quiero ser claro con esto. ¿Sabe por qué? Porque aquí entro en la segunda parte aquí de lo que dice este texto. A veces la gente, por causa de no ver respuesta, termina apartándose y renegando de Dios, inclusive hablando mal de la iglesia, hablando mal de los pastores, dejando la Biblia por allá botada. Inclusive muchos han botado la Biblia, etcétera, etcétera. Bueno, el punto importante es que cuando Dios permite que tengamos muchas luchas y no podamos con ella, lleguemos a este nivel que es el que necesitamos entender en este día para que podamos saber de que Dios quiere que conozcamos la bella persona del Espíritu Santo. Versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, cuando nuestra fe mengua. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Hay un momento en que usted dice: pero ¿cómo oro? El pastor me dijo: ore en el nombre de Jesús, lo he hecho. El pastor me dice: ore en acción de gracias, lo he hecho. Ore con fe, lo he hecho, pero nada. Entonces es ahí donde hay un choque, ¿verdad? O hay podríamos decirlo, un cortocircuito allí, donde choca nuestra vida de oración con la respuesta que estamos esperando, y es ahí donde nos debilitamos. Por ejemplo, ayer hablaba con una hija espiritual y me decía: pastor, pero es que yo estoy orando y siento que entre más oro más lucha, estoy cansada y estoy debilitada. Uno de los motivos es para llegar a este punto, sentirnos débiles. ¿Para qué? Para que entre en acción el Espíritu. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es una persona que, si tiene el Espíritu Santo, llega al nivel de gemido indecible. ¿Qué representa un gemido indecible? No sé si me puedes escribir allí. Pero el gemido indecible, ¿quién lo provoca? Lo provoca el Espíritu de Dios. Es como cuando usted está pasando por una situación difícil, no sabes qué orar, llegas a la oración y entras como en una agonía, y es un dolor profundo del corazón, y usted empieza a sentir que es un dolor profundo en el corazón, y ahí está ese dolor, y no dices una sola palabra porque es un gemido indecible, es decir, un sentir sin palabras, y usted empieza ya a sentir ese dolor en la oración. Llegaste a tu altar y empiezas a sentir ese dolor, y es algo del corazón allí que tú no entiendes, y quizás tu mente dice: ¿qué es esto? Pero usted empieza a entrar en ese momento, ¿verdad? Y llega un punto en que de ese dolor profundo del corazón pasa a las lágrimas, y empiezan a salir las lágrimas, y en su mente empiezan a venir los pensamientos por la situación de fulano, por la situación de su hermano, de su tía, de su primo, de su abuela, de su esposo, de sus hijos. Empiezas a tener visión con la nevera vacía, empiezas a tener visión con los recibos de la luz, del gas, del agua, y sigue ese gemir allí. Empiezas a recordar la señora del arriendo y sigue el gemir allí, el gemir allí. ¿Qué es lo que está pasando? Es que el Espíritu Santo tomó el control de tu debilidad en el momento de la oración. Él te está ayudando en tu debilidad, orando a través de ti con gemidos
indecibles. Mis amados, quiero dejar hasta aquí esta primera parte de este programa.